Bienvenidos a Tecno, Terror y más. Hoy los llevo a un relato de voces que no mueren, de pactos que se quiebran y de una grabación que no debió sobrevivir. Acomódense, apaguen las luces y escuchen con atención. Porque a veces, esas voces que creyeron escuchar no venían del viento. Venían de abajo. Ayer, en el buzón de la casa donde nací, en un rincón olvidado de Oaxaca, encontré una cinta de casete. Estaba envuelta en papel encerado, quebradizo, con una sola palabra escrita con tinta negra: devuélveme. Sin remitente, sin huella. Solo esta cinta, grabada por mi tío Ezequiel en 1999, durante la última transmisión de Radio Cerro, la estación comunitaria del pueblo de San Pedro. Mi tío era técnico de esa estación. Pero la cinta no fue grabada en el estudio regular. Fue hecha en la cabina auxiliar, una estructura antigua y maldita, donde la señal era más fuerte, pero el silencio, mucho más profundo. San Pedro era un pueblo pequeño, atrapado entre maizales y cerros oscuros. Las calles de grava crujían bajo los pasos como si susurraran secretos. Las campanas de la iglesia latían con un ritmo distinto al de los relojes. Allí, los viejos decían que algunas historias no debían contarse al sol: pozos que cantaban, radios que hablaban solas, coladeras que rezaban nombres. Se decía que, en tiempos antiguos, los zapotecos sellaron un espíritu en un pozo bajo tierra. No era un dios, ni un muerto. Era un ente. Lo llamaban el Señor de la Obsidiana, una entidad que devoraba voces para existir. Su esencia era un eco, un reflejo sonoro de los vivos, una mímica hueca que imitaba con precisión aterradora. Para atraparlo, según el perdido Códice de las Sombras, usaron espejos de obsidiana. Lo encerraron con su propia voz reflejada hasta que dejó de sonar. Pero el sello no era eterno. En 1967, cuando levantaron la torre de Radio Cerro sobre una vieja estructura abandonada, lo que luego sería la cabina auxiliar, rompieron algo. Algunos dicen que era el terreno, otros dicen que eran los espejos. Desde entonces, la señal de la radio venía con interferencias que nadie podía explicar. Ecos de voces que nadie dijo. Canciones que nadie programó. Nombres susurrados en las madrugadas. En 1999, una tormenta aisló al pueblo. Cayeron árboles, se cortó la luz y los caminos se volvieron nodo. La única conexión que quedaba era la señal de Radio Cerro, alimentada por una vieja batería de camión. Esa noche, 3 personas estaban en la cabina auxiliar: Clara, la voz principal, Ezequiel, el técnico, y Sofía, quien solo iba de vez en cuando desde la calle Independencia, donde una sombra la seguía desde hacía años. Clara, con tono firme, lanzó una dinámica especial: el miedofón, una línea abierta para que los vecinos contaran sus historias de terror. La línea era un teléfono rotatorio que chillaba cada vez que alguien llamaba. Ezequiel notó algo raro: la batería chispeaba como si respirara. Y Sofía miraba hacia la calle desde la ventana, fija en la casa de la esquina. En esa estructura abandonada se había construido la torre principal de transmisión. Allí, en 1982, la familia Morales desapareció tras intentar un ritual para sellar a El Eco, como lo llamaban localmente. Esa noche, el teléfono sonó 7 veces. Clara atendió. «Bueno. Estás llamando a Radio Cerro, la voz del pueblo. ¿Con quién tengo el gusto?», dijo Clara. La estática respondió con una voz que congeló la sangre de Sofía. Era Emiliano, su hijo muerto hacía 5 años, llorando. Dentro de la cabina, el aire se volvió espeso, con olor a ceniza. En el techo había huellas, pero al revés. Una vieja bocina, desconectada, vibró y habló. «Mamá, ¿puedo volver?». La linterna de Clara iluminó un espejo que no estaba antes. Reflejaba sus rostros, pero deformados, con bocas abiertas como grietas. Ezequiel halló un rosario antiguo, sus cuentas lo quemaron. El Eco estaba despierto. Buscando respuestas, Ezequiel revisó los archivos.
En una caja encontró un casete sin etiqueta, marcado como Archivo 23, sellado con cera negra. También recortes de periódico, niños muertos escuchando una radio apagada. El padre Gregorio, que hablaba de voces que sabían los pecados de todo el pueblo. Y una nota escrita a mano, la señal viene del pozo. Está viva. Sofía, en silencio, confesó, desde que Emiliano murió, lo escuchaba en su radio. Le hablaba. Le pedía regresar. En la cinta del Archivo 23, Clara escuchó su propia voz, pero no recordaba haberla grabado. ¿Quién eres? Soy tu eco. ¿Qué quieres? Tu voz. Tu culpa. Tu fe. La consola explotó en chispas. La pared sudaba un líquido negro que se arrastraba como raíces. En medio del cuarto, donde antes había una caja de cables olvidada, comenzó a formarse un altar improvisado, un círculo de tierra removida, ceniza, radios rotos y espejos astillados clavados al revés. Ezequiel, con el corazón latiendo en los oídos, revisó la misma caja y encontró algo más, envuelto en un trapo rojo, un cuchillo ceremonial de obsidiana, con inscripciones zapotecas. No sabía por qué lo tomó, solo sintió que lo necesitaba. Entonces Sofía gritó. Se dejó poseer por el ente. Dijo que Emiliano prometía volver si entregaban más voces. Clara rogó. Ezequiel corrió hacia el espejo, el cuchillo ceremonial en mano. El cristal temblaba como si respirara. No le creas, Sofía. Gritó, ese no es Emiliano, es el eco. Alzó el cuchillo para romper el altar reflejado, el suelo exhaló un grito hecho de voces atrapadas durante siglos, noticieros de 1955 anunciando tragedias, cantos zapotecos como susurros rituales, confesiones ahogadas de los Morales, y la voz de su abuela, rezando con un terror. Entonces, Sofía se volvió hacia él con los ojos completamente negros, la voz de Emiliano distorsionada saliendo de su boca. No lo toques, prometió volver. Y lo apuñaló. El cuchillo cayó de sus manos. La sangre de Ezequiel fluyó hasta la grieta frente al espejo, que se abrió como una herida antigua. Su sacrificio alimentó al eco. Sofía apareció, cantando una canción que no se entendía. Pero entonces, una visión de Emiliano, luminoso, tocó su rostro. Sofía despertó, llorando, Clara, corre. No era él, intentó destruir el altar, pero el eco rugió, y una garra la arrastró al espejo, que se estrelló. Su sangre selló el portal, pero solo por un instante. Clara huyó, sintiendo el pueblo respirar bajo sus pies. Clara escapó de la cabina, corrió hacia la iglesia del pueblo, que la atraía como un imán. Al entrar, creyó haber huido, pero el altar estaba ahí, como si nunca hubiera sido tocado. Y en su reflejo, ya no era ella. Era el eco, ojos blancos, boca cerrada, un abismo. La grieta creció, tragándose el estudio, exhaló, sus voces alzándose, los niños, los Morales, Ezequiel. Sofía, en su sacrificio, había retrasado al demonio, pero no lo detuvo. Clara corrió, pero las calles eran un círculo, siempre la devolvían a la iglesia. Sofía apareció, flotando entre la niebla, y le susurró, no temas, ven conmigo. Él nos va a salvar. No sentirás ningún dolor, solo silencio. Clara gritó, pero ya no tenía voz. Sus pasos la llevaron de regreso a la iglesia, una y otra vez. Hasta que no hubo más gritos, ni pasos. Solo silencio. La cabina desapareció esa noche, envuelta en niebla. Yo en ese entonces era un niño. Me escondí en el tanque de agua donde el agua reflejaba como si fuera un espejo. Lo vi todo, vi las luces verdes en el cielo, y el sonido de Clara gritando en el pueblo y apagándose lentamente, el silencio después de un grito. No recordaba nada de lo sucedido hasta hoy. 25 años después, que me llegó esta cinta, lo recuerdo todo, y cada vez que la reproduzco, escucho a Clara, susurrándome. Daniel, vuelve, tu voz nos pertenece. El señor de la obsidiana no murió. Vive en las frecuencias, en las radios oxidadas, en la estática. La torre de Radio Cerro, dicen algunos, aún emite en frecuencias sin número.
pero en las madrugadas, mi radio cruje. Y Clara canta. En Zapotlán, a 100 kilómetros, dicen que sus antenas zumban. Que alguien llama. Si una radio se enciende sola. Si escuchas tu nombre desde una alcantarilla. Si alguien murmura desde un poste de luz. Corre. Porque Clara ya no transmite desde una cabina. Transmite desde el pozo que está debajo de tu casa. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Tecno, Terror y más. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías si Clara te llamara? Nos vemos en la próxima sombra. Pero no escuches la estática.